En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los ciegos seguían a Jesús gritando: «Ten compasión de nosotros, Hijo de David». Al llegar a la casa se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo: «¿Creen que puedo hacerlo?». Contestaron: «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos diciendo: «Que les suceda conforme a su fe». Y se les abrieron los ojos. Jesús les ordenó severamente: «Cuidado con que lo sepa alguien». Pero ellos, al salir, hablaron de él por toda la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Claramente el Evangelio de San Mateo hoy nos muestra cómo se ve realizada la promesa hecha por el Señor a través del profeta Isaías, cuando dice que pronto, muy pronto, el Líbano se convertirá en vergel y el vergel parecerá un bosque. Es decir, que los cedros se convertirán en árboles frutales y va a haber un bosque lleno de muchísimos árboles dando bastante fruto. Vergeles llenos de fruto. Que los sordos comenzarán a oír la palabra del Señor y los ciegos verán la luz. Esta es una promesa que tiene también una orientación escatológica. De hecho, la Iglesia misma, en una interpretación correcta de la Sagrada Escritura, pues nos enseña a tomar la interpretación literal de la Sagrada Escritura para el momento actual, y tal y como lo trae el Evangelio mismo, como lo trae la Sagrada Escritura misma en la interpretación literaria. Una promesa que se ve cumplida históricamente también en la curación de estos ciegos, o también la curación, los milagros que obraba el Señor a través de los profetas, taumaturgos, que en nombre de Yahvé, en nombre de Dios, también hacían muchísimos milagros, como nos lo relatan también los diferentes libros de los profetas. Pero también, digamos que tiene una orientación escatológica desde un sentido espiritual, como podemos verlo en este tiempo de Adviento. La promesa es para un cumplimiento presente y también se puede tomar literariamente como la capacidad que tiene Dios de devolver la vista a los ciegos, la capacidad que tiene el Señor por su omnipotencia misma y por ser Dios de devolver el sentido auditivo a quien ha perdido la capacidad de escucha, la capacidad que tiene Dios para hacer hechos extraordinarios y hacer milagros en el presente. Pero también el momento que vivimos, el tiempo de Adviento, como un tiempo litúrgico, pues nos ayuda a contemplar una promesa escatológica, es decir, que a través de este acontecimiento, la curación de estos dos ciegos y la promesa que se hace a través de Isaías y lo que hoy el Salmo también nos está narrando, pues en cierto sentido el Señor nos está adelantando espiritualmente lo que va a suceder en el futuro. Va a ser un juicio. Decíamos esta semana que el juicio de Dios se realiza, que el juicio de Dios ya se está dando, que el juicio de Dios se está intensificando y que el juicio de Dios se intensificará. ¿Y para qué es el juicio? Como lo dice también el Señor a través del libro del Evangelio de San Mateo, ya al final, después del discurso escatológico, o más bien dentro de ese discurso escatológico que dirige, que vendrá con juez para juzgar a vivos y muertos, lo decimos también en el credo, y que ese juicio servirá para poner a unos a su derecha y a otros a su izquierda. Ese juicio se basará en el amor, pero no en cualquier clase de amor. Ese juicio se basará en el mismo amor de Dios, y es decir, que pasarán a la derecha del Señor aquellos que hayan amado de la misma manera que Él amó, aquellos que hayan tenido un comportamiento
con Dios Padre, dándole toda la gloria, haciendo su voluntad como nos lo recordaba el Evangelio de ayer, amando a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas del ser, como lo hizo Cristo mismo, al hacer siempre la voluntad del Padre, dándole gloria en todo. Y un amor también que, según el ejemplo de Cristo y los sentimientos del Señor, se tiene con el prójimo. El juicio que el Señor va a realizar, o más bien, el juicio que ya se está realizando, que se está intensificando y que se intensificará, y como nos lo enseña también la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, llegará a su plenitud cuando la Iglesia, el reino de Dios, que apenas está en fermento, en germen, en este mundo, en la Iglesia y a través de la Iglesia, llegue a su consumación definitiva, y eso se realizará el día del juicio con la segunda venida del Señor, para lo cual nos está preparando este tiempo de Adviento. Entonces, es un juicio que ya se está dando, es un juicio que se está intensificando, es un juicio que se va a intensificar a medida de que va a pasar el tiempo, y es un juicio que llegará a la plenitud. Y este juicio se basará en el amor de Dios, en el amor que Cristo, por mandamiento, nos mandó que tuviéramos los unos a los otros. Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces el juicio se basará en la medida, para todos nosotros los cristianos, la medida cristiana, que es el amor de Dios. Y el amor de Dios nosotros lo conocimos y lo conocemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en quien se ha revelado totalmente por la unción del Espíritu Santo el amor mismo de Dios. Entonces, sabemos que Cristo, el Señor, es nuestra medida, es nuestra talla, es nuestro modelo, es nuestro ejemplo. ¿Cómo debemos amar nosotros a Dios? Como Cristo el Señor lo amó. Por eso la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo Eterno, asume esta condición mortal, asume esta naturaleza humana, con todas las facultades con las cuales Dios mismo creó esta naturaleza humana: inteligencia, voluntad, espíritu, con unos sentimientos propios. Cristo, o la segunda persona de la Santísima Trinidad, que asume esta naturaleza humana, ama al Padre con estos mismos sentimientos humanos, reorientando la semejanza dañada por el pecado para amar totalmente a Dios Padre en justicia. Por eso Jesús es el modelo para amar a Dios. Es el único modelo que nosotros los cristianos tenemos para entregarnos totalmente a Dios, con la mente, con el corazón, con el cuerpo, con todas las fuerzas de nuestro ser. Y Cristo a la vez también es el modelo, la talla, la medida, el criterio, el ejemplo para nosotros amar al prójimo. Entonces, ¿cómo debemos amar nosotros a Dios y cómo debemos amar al prójimo? Mirando al Señor, contemplando su ejemplo, siguiendo sus mismos sentimientos. Y esa es la medida que se tendrá en cuenta en el juicio, y que se está teniendo en cuenta en el juicio. Por eso, hoy, digamos que todas estas situaciones difíciles, complicadas que vivimos en todo el mundo, las guerras, las catástrofes naturales, los conflictos intrafamiliares, la desviación de la familia, la pérdida de los jóvenes hoy, todas estas fuerzas pecaminosas y malvadas que han tomado pues ya tienen un dominio muy grande hoy en el mundo. En todas estas circunstancias, estas situaciones, vemos cómo se va manifestando la justicia divina basada en el amor divino. ¿Qué está permitiendo ver? Que hoy muchos de nosotros no estamos amando a Dios como Cristo nos ha pedido que lo amemos. No nos estamos entregando a la voluntad del Padre como Cristo nos ha enseñado a entregarnos a la voluntad del Padre.
nos estamos dando cuenta que no solamente la humanidad vive un camino de apostasía, es decir, en donde se ha renunciado pública y totalmente a Dios y el mundo se ha secularizado, apartándose totalmente de Dios, sino que también aún dentro de la iglesia, en la iglesia muchos bautizados, aquellos que constituimos el cuerpo místico de Cristo, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos consagrados, matrimonios, no estamos viviendo en la medida del amor que Jesús nos enseñó. Y no estamos amando a Dios con todo nuestro corazón tal y como Cristo lo amó. Y no estamos amando al prójimo tal y como Cristo se entregó por la iglesia y se entregó por el prójimo. ¿En qué se ve el juicio? El juicio se ve en el dolor, en el desespero, en la angustia que vive la humanidad, porque esos son los frutos que van quedando de este juicio. La intranquilidad, el desasosiego, la ineficacia a la hora de evangelizar, de hacer nuestros trabajos pastorales, de vivir una vida cristiana, la insatisfacción que sienten hoy muchos cristianos alrededor de la vida sacramental, la desazón, la tibieza, la frialdad. ¿Cuántos cristianos hoy viven en una tibieza espiritual muy alta y practican la Eucaristía todos los días, el Santo Rosario, viven sus diferentes piedades, pero hay mucha frialdad en el corazón, porque no estamos amando tal y como el Señor nos pidió que amáramos. ¿Y en qué se manifiesta ese juicio? Se está manifestando precisamente en que el desespero, el agobio, la insatisfacción, la zozobra, la tristeza, esos sentimientos de muerte que está experimentando la gente hoy, de frialdad, de desespero, de angustia, esos sentimientos no son los frutos que está prometiendo hoy el Señor a través del profeta Isaías. Tal vez algunas personas, muy pocos, que son fieles al Señor y que han tenido a Cristo, a Jesús Eucaristía como su único modelo para amar a Dios y para amar al prójimo, a lo mejor no están siendo arrastrados por estos sentimientos y ya sienten en lo profundo de su corazón, sienten que pronto se acerca la liberación, como nos recordaba también en estos días el Evangelio de San Lucas. Cuando vean que sucedan estas cosas, cobren ánimo, levanten la cabeza, porque se acerca vuestra liberación. Al ver que el juicio de Dios se está manifestando, que los rumores de guerra, y que no son solo rumores, sino que son realidades, de hecho el Papa Francisco pues lo ha declarado en varias ocasiones, que ya estamos en una tercera guerra mundial. Entonces, las noticias de guerra que se están escuchando hoy en toda la humanidad, las noticias de pestes, esta misma pandemia y todo lo que se ha significado para nosotros esta pandemia, las noticias de catástrofes naturales a las cuales hoy se está enfrentando este planeta Tierra, y no solamente dentro de una preocupación muy grande por el calentamiento global, sino todo lo que está sucediendo en torno a ello, pues nos hace ver con muchísima claridad que el juicio de Dios se está manifestando. Para que unos vean, muy pocos que están viendo y están reconociendo en ello el paso del Señor, y una oportunidad muy grande que está otorgando la misericordia del Señor para convertirnos y para buscar en serio la santidad, la fidelidad a Dios, a la vida cristiana. Pero para otros este juicio está siendo una oportunidad para que se queden ciegos, viviendo en la tiniebla, cada vez más apartados de la verdad, más apartados del Señor. Todo lo que estamos viviendo en nuestra iglesia, cómo hoy se están negociando los principios morales, en la forma en que se están negociando los principios de la doctrina de la fe, en tantos de nosotros los sacerdotes, en tantos pastores,
en tantos religiosos, religiosas, en tantos laicos que se dicen ser comprometidos, bautizados, cómo se están negociando los principios morales y cómo se negocian los principios de la fe. Eso nos hace ver que el juicio de Dios se está manifestando, para que, como también lo advierte el Señor en el Evangelio con la curación del ciego de nacimiento, ese juicio se manifieste para que unos vean y vean más claro. Creo yo que son muy pocos los que están llegando a esta luz de la verdad, y para que los que creen ver se queden ciegos. Y hay gente que en realidad se está quedando ciega, porque la lectura que está haciendo de la realidad no está siendo una lectura desde el Espíritu Santo, no está siendo una lectura a partir de la palabra del Señor, no está siendo una lectura a partir de la Iglesia que ha recibido la autoridad de nuestro Señor Jesucristo para interpretar estos tiempos que vivimos. Hoy, donde reina tanta falsa profecía, tanta predicación mentirosa, tantos elegidos que están siendo engañados por el demonio, por el mundo, y eso lo identificamos con mucha claridad respecto a la verdad, como nos lo dice el magisterio de la Iglesia, lo han dicho los papas en sus diferentes encíclicas, nos lo dice el catecismo, sobre todo de la Iglesia católica. Podemos darnos cuenta cómo muchos están cayendo en estas falacias del anticristo, en estas falacias de esta dictadura del relativismo, en este nuevo credo, como lo ha llamado así el Papa Benedicto XVI, se está construyendo en torno a la verdad. Hoy se está sacrificando la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra del Señor, la verdad de los principios morales que la Iglesia no solo ha predicado, sino que también ha testimoniado a lo largo de la historia. La verdad de los principios de las doctrinas de fe que la Iglesia ha predicado y testimoniado a lo largo de estos más de 2000 años. Se está negociando la verdad y muchos cristianos, muchos católicos se han dejado arrastrar por tantos engaños que en nombre de Dios les están llevando a la perdición y no a la salvación. Un juicio, como el Señor lo ha advertido a través de los profetas y como Cristo mismo lo dijo, basado en el amor, pero que está llevando para que esa promesa de Isaías se realice, y algunos ciegos que están suplicando y se están arrepintiendo, pidiendo la compasión del Señor, están cayendo de rodillas constantemente delante de Él, puedan ver como estos dos ciegos del Evangelio. Fíjense que el Evangelio nos muestra varios detalles bien profundos. Lo primero es que estos ciegos no se detienen a escuchar a nadie más sino a Jesús, y van detrás de Él suplicándole. Es un reconocimiento mesiánico cuando le dicen: Hijo de David, ten compasión de nosotros. Ese reconocimiento mesiánico que le hacen a Jesús es el reconocimiento como único Señor o como único Mesías, es decir, ellos tienen su mirada fija en Jesús Eucaristía. Él es el Mesías, es el Hijo de David, viene del tronco de Jesé y es la promesa realizada, hecha por Dios a través de los profetas y realizada en la plenitud de los tiempos. Hijo de David, el Mesías, un reconocimiento mesiánico como único Señor. Aquellos que miran a Jesús Eucaristía y lo reconocen como único Señor. Y luego esta petición tan humilde y bella que ellos le hacen: ten compasión de nosotros. ¿Para qué nos postramos delante de Jesús Eucaristía? ¿Para qué venimos a buscar a Jesús Eucaristía? Para decirle que Él es el único Señor y que tenga piedad de nosotros, que no nos merecemos nada, pero que tenga compasión de nosotros, que hemos pecado, que hemos fallado, que nos hemos llenado de soberbia, que hemos caído en los más grandes pecados, pero que tenga compasión de nosotros. Y luego el Señor les dice que se realice según su fe, es decir, que el milagro de poder ver se va a realizar según la convicción y la certeza que cada uno tenga en el fondo de su corazón de que Jesús es el Señor
y de que Él es el único que nos puede sacar de este momento tan difícil en que nos encontramos. Entonces, para estos ciegos que reconocen que solamente Jesús Eucaristía nos puede salvar y que reconocen que Él es el único y tienen la certeza de que Él es el único que tiene el poder para salvarnos y caen de rodillas ante Él constantemente y le suplican: ten compasión de nosotros, verán la luz. Pero aquellos que se estén entreteniendo en otras ilusiones, en otras esperanzas, aunque lleven el nombre de Dios, aunque lleven algún nombre o alguna orientación espiritual, si no nos están llevando a Jesús Eucaristía, estos van a quedar más ciegos, sin ver y contemplar la luz, también como lo advierte hoy el profeta Isaías y nos lo advierte la Iglesia a través del profeta y de la liturgia misma de la palabra. ¿Qué necesitamos hacer nosotros? Con muchísima urgencia. ¿Por qué es urgente? El momento que estamos viviendo es un momento apremiante y conviene que nosotros nos tomemos en serio este momento y volvamos al Señor. Volvamos a buscarlo en la Eucaristía, volvamos a los sagrarios, volvamos rápidamente a través de la Virgen en el rezo del Santo Rosario a orientar nuestro corazón, nuestra mente y toda nuestra vida hacia Cristo. Reconozcamos que Él es el único Señor, reconozcamos que solamente Él nos puede salvar, reconozcamos que Él es el único que tiene la autoridad dada por el Padre para salvar a la humanidad de estas catástrofes tan terribles que vivimos, y volvamos donde Él, estemos de rodillas ante Él y le supliquemos desde lo más profundo de nuestro corazón que tenga compasión de nosotros. Solo así, con una fe así, podremos ver la gloria del Señor y podremos ver la luz, podremos salir de la cautividad, podremos salir de la sordera, de la ceguera en la que nos encontramos. Pero si no volvemos a la Eucaristía y si no nos tomamos esto en serio y creemos que solamente a los pies de Jesús Eucaristía y solo a través de Él podemos recuperar la vista, entonces nos vamos a quedar más ciegos. Y hoy hay muchos cristianos, no digo algunos, muchos cristianos católicos que se están quedando ciegos por miedo. Algunos porque les da miedo quedarse solos y ver que no todo el mundo está caminando para el lado de Cristo. Se están dejando llevar por la cobardía. Otros por sus intereses personales de tipo económico, de tipo personal, por tener fama, honor. Estamos apostatando de la verdad por un plato de lentejas. Otros porque van detrás del demonio y no les importa, porque quieren reinar a través del mal. Y por eso hoy unos, a través de este juicio que se está realizando, se están quedando completamente ciegos, sordos, cojos, mudos y como muertos. Otros están recuperando la vista, muy pocos, porque están reconociendo que hay que pedirle perdón al Señor, que no hemos sido los mejores, que no hemos sido los santos. Creer, pensar en un momento como el que estamos viviendo que somos los más santos, que somos los mejores, que hemos sido los más fieles, es creerse una mentira y quedarse en una ceguera muy grande. Pero tomar la conciencia de estos dos ciegos, de que estamos ciegos y que es por nuestra culpa y que debemos suplicarle al Señor que tenga compasión de nosotros porque necesitamos de su ayuda, entonces eso sí nos llevará a encontrar la misericordia del Señor y a poder ver la luz. Que no nos dejemos arrastrar por esta soberbia altiva en la que hoy se está viviendo dentro de la Iglesia, en donde nos estamos creyendo muy buenos y creemos que la misericordia del Señor es suficiente hasta para alcahuetear todos los relativismos y las maldades en las que vivimos. Oremos los unos por los otros y sobre todo de aquellos que hoy dentro de la Iglesia no están predicando la verdad. Hay que orar mucho por tanto falso profeta, por tantos que se han dedicado a engañar a la gente, o por miedo, porque se los está consumiendo la cobardía,
o por intereses personales, o por intereses económicos, o porque tienen un interés puesto en el honor a costillas del Señor y de su Evangelio, o porque ya están entregados totalmente al demonio y al mundo y no les importa seguir a Cristo. Que el Señor los bendiga, que el Señor siempre esté con nosotros. Y hoy quiero yo, como sacerdote desde lo más profundo de mi corazón, suplicarle al Señor y decirle, gritarle: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy un pobre pecador.